Bueno, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Hoy vamos a hablar, que dijimos el viernes que íbamos a hablar hoy de parto instrumental, especialmente de forceps. Ya habíamos averiguado y me dijeron que no había nadie embarazada acá, así que vamos bien. La última vez que di esta clase y había una embarazada salió vomitando de la sala. Bueno, entonces vamos a hablar y vamos a ver qué va a servir la clase de hoy, porque de una manera u otra lo que vamos a mostrarles es que el forceps sigue siendo un armamento, un buen instrumento que el obstetra tiene para utilizar y que realmente sirve sin lugar a dudas, no como última instancia, sino un forceps. No hay manera de decir, no, a mí hágame un forceps pero no me haga una cesárea. No, yo prefiero que me haga una cesárea y no me haga un forceps. Las indicaciones son totalmente distintas, las condiciones son totalmente distintas. Entonces, no se puede tirar una monedita a ver qué hago si un forceps o una cesárea. Y nos vamos a dar cuenta que en el momento que lo usamos, y lo usamos juiciosamente, va a servir y mucho. Entonces, este es un forceps que ahora lo vamos a utilizar porque tenemos un sufrimiento fetal, antes se llamaba sufrimiento fetal, ahora un compromiso de la salud fetal, donde los latidos del bebé están bajando 120, 100, tenémelo, armámelo que lo tengo que poner, dale, 100 latidos por minuto, 80, 60, armalo, 60, 50, 40 latidos, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6. Ahí está. Che, ¿está bien o no? Vamos a empezar de nuevo, que no sale bien. Bueno, está bien. Dale. Armame el forceps, que estamos en 140 latidos por minuto, pero vamos con tiempo. Vamos, que vamos bien. 120. 100. 80. 90. Bueno. Y acá quedó armado un forceps. Muy bien, muy bien. Ya tiene un 10 para el parcial. Estos forceps evidentemente que son de museo, porque ven que son muy largos, se usaban antes, porque antes sí que se usaban. No hay que juzgar mal a los que usaban los forceps, porque era una cosa que era ultra necesaria. Bueno, armame vos también otro ese es otro distinto que vamos a armarlo. Y también estamos en 140, 120, 100, 80, 60. ¿No es más fácil tenerlos armados que tener que poner ahora? Es que después van a ver que para colocarlo hay que colocarlo desarmado, no se puede colocar todo armado. 40, 30, 20. Bien, y quedó armado. ¿Qué pasaba con los forceps? Vamos a ir un poquito a hablar de historia, pero no importa, que todo eso sirve y es bueno. Hasta 1850, todas las cesáreas que se hacían, todas las mujeres se morían. No hubo una sola mujer antes de 1850 que sobreviva después de una cesárea. Cosa que lo de César, que nació por cesárea, y la mamá después vivió mucho tiempo, parece ser que es un mito y una mentira. Recién en 1850 se hizo la primera cesárea, que se hizo con una histerectomía, o sea que se sacó después el útero, para poder que la mujer sobreviva. Entonces antes, los partos se tenían que hacer por vía baja, sí o sí, no había otra manera para que sobrevivan. Era una cosa que, hace unos años atrás, se hacían muchos forceps y muy poquitas cesáreas. Para hacer una cesárea, nosotros acá en el hospital teníamos que llamar al jefe del servicio, preguntarle a ver si nos autorizaba a hacer una cesárea. Por ahí venía él y veía a ver si se podía hacer un parto, porque eran peligrosas. En estos momentos parece ser que la cesárea pasó a ser tan común que hasta ya las indicaciones de cesárea hace 50 años atrás eran 3 renglones, ahora son 3 páginas. Y a eso tenemos que agregarle la cesárea demanda, donde la mujer viene y dice, yo quiero una cesárea.
Bueno, ¿qué tal? Yo estoy despachando partos. Usted, mire, le puedo ofrecer un forceps, un parto normal, una cesárea. ¿Qué elige usted? No, véndame una cesárea. Bueno, gracias. Parece una cosa así. Pero nos remontamos también a años atrás, donde los hombres no entraban todavía a la sala de parto, entonces fumaban afuera dando vueltas, girando, mientras la mujer estaba dentro en la sala de partos, en los sanatorios, ¿no? Que se podía fumar. Estaba el obstetra atendiendo el parto y en un momento dado decía a la madre, mire, acá hay que decidir, el nene, el bebé o usted. Entonces la mamá decía, no, por favor, salven al bebé, a mí no importa, si yo me muero no me pasa nada, pero salven a mi bebé. Entonces el obstetra salía afuera y hablaba con el esposo. Mire, hay que decidir entre el obstetra, entre el bebé, entre el bebé y su esposa. No, salven a mi esposa, no importa por el bebé, después vamos a tener otro. Bueno, y así se parecía que iban eligiendo qué es lo que pasaba. En este momento estamos de acuerdo que después de un parto tienen que salir 4 personas sanas. La mamá, el papá, el bebé y el obstetra también. Ahí sí estamos incluidos. Entonces nos remontamos a años atrás, qué sé yo, a la época del 1500, cuando se inventó el forceps, que lo inventó una familia Chamberlain. ¿Cómo se hacían los partos en aquel momento? Generalmente los partos los hacía una comadrona, la partera, pero a veces iba el médico a la casa a atender el parto. Por supuesto que iba con levita, camisa blanca, sin guantes, no existía en ese momento. Entonces iba así al parto, se ensuciaba todo de sangre, volvía a la casa, la esposa lo retaba, otra vez te ensuciaste la camisa, tengo que lavarla, todo, un lío bárbaro. Y se hacían los partos en la casa. Este Chamberlain inventó el forceps. No el forceps que vemos ahora, sino era un forceps de madera que se agarraba con cuero. ¿Y qué hacía? En la levita, lo llevaba dentro de la levita, nadie sabía lo que llevaba. Llegaba al parto, se cubría con una sábana todo, y en ese momento sacaba el forceps de adentro, lo colocaba todo, sacaba el chiquito, lo volvía a guardar todo ensangrentado, no importa, ensuciaba todo, se cerraba todo, sacaba la sábana y acá está el bebé y salió el parto. Y así fue el secreto de los Chamberlain, que pasó de generación en generación, del abuelo al padre, el padre al hijo, al nieto era este. Este nieto era muy jugador y en un momento dado lo estaban persiguiendo porque debía mucha plata y si no lo mataban, entonces decidió vender el secreto de la familia. Entonces le dijo, bueno, para que no me maten, bueno, les cuento cómo, les entrego cómo es el forceps. Y este igual era jugador, perdió mucho y era pícaro también, así que lo vendió el forceps, pero le entregó solo una sola rama. Cuestión que de todas maneras, a partir de ahí se divulgó lo que era el forceps. Cada obstetra después fabricó su propio forceps, esta vez ya sí, que era con una herrería, o sea que iban al herrero y le explicaban cómo querían que se haga el forceps, y cada uno tenía su forceps propio. ¿Y por qué? Volvemos a repetir. Porque no había manera de que el parto se haga por cesárea, tenía que salir por abajo sí o sí. Entonces, evidentemente que se hacían demasiadas cosas patológicas que no se debían, que ahora estarían contraindicadas, y ahí quedó lo del mito y lo del recuerdo de que el forceps hace patologías a los chicos, no los deforma, sino a veces puede producirle algún daño importante, después vamos a verlo. Y la cosa, bueno, ubiquémonos ahí, había que hacerlo sea como sea, porque si no, la madre se moría. Entonces, llegamos a la época de hoy, donde evidentemente sí, el forceps se utiliza en frecuencia un poco menos, pero vamos a ver que tiene sus indicaciones, tiene sus cosas buenas, y realmente, si uno quiere bajar la tasa de cesáreas, tiene que subir la tasa de partos instrumentales. No hay otra alternativa. Y vamos a ver lo de forceps hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy? Conocer cómo se utiliza, reconocer distintos forceps. Vamos a revisar indicaciones, condiciones, contraindicaciones y las complicaciones. Bueno, ¿qué es un forceps?
El forceps es una pinza porque realmente está cruzado. Después vamos a ver que hay algunos que no son cruzados. Es una pinza que solo se aplica a la cabeza fetal. O sea que fue inventado para la cabeza fetal. Si hay un parto en podálica, esto no se puede poner en la cola. Evidentemente después, partos en podálica del año 2000, que ya medio quedaron proscriptos después de un trabajo de Hanna y Hanna, donde el que hacía un parto en podálica más o menos iba preso. Pero ahora se está un poco revirtiendo esa teoría, 18 años después. Pero, sin embargo, hay un forceps para el parto en podálica cuando la cabeza última quedó retenida. Después vamos a verlo. Pero siempre está para la cabeza. ¿Y qué va a hacerlo? Va para extraerlo de la cavidad pelviana. De acá lo que vamos a aprender es lo que vimos el otro día, mecanismo de parto. El forceps lo único que va a hacer es, porque hay una causa que hace que tenga que salir más rápido ese bebé, porque tiene un compromiso de su salud, entonces para salir tiene que cumplir el mismo mecanismo de parto que hubiese usado si hubiese salido solo. Entonces, ¿se acuerdan que aprendimos mecanismo de parto el viernes? Si nosotros lo conocemos, vamos con el forceps a repetir el mismo mecanismo de parto que hace falta para que salga y lo extraemos, pero en forma mucho más rápida. ¿Tiene su lugar en la obstetricia moderna? Sí, sin lugar a dudas, pero como dijimos, se tiene que usar juiciosamente y en el momento oportuno. Si se usa tarde va a obtener patología al bebé y se le va a echar la culpa al forceps, pero la culpa la tuvo el médico que lo puso tarde. Y pues es útil sin lugar a dudas para reducir las cesáreas innecesarias. Vamos a ver cómo son los forceps. Los forceps tienen dos ramas. Las ramas, si son cruzadas, ¿cómo se nombran? Por el mango. Este es el mango derecho y este es el mango izquierdo. Cada rama va a estar formada por una cuchara, después vamos a ver que tiene dos curvaturas, un pedículo que lo une a la articulación y un mango. Esas son las cosas que forman parte de la cuchara y del forceps. La cuchara, a su vez, tiene dos curvaturas. Una es la curvatura cefálica, que eso lo tienen todos los forceps, que se adapta a la cabeza. La otra es una curvatura pelviana, que algunos forceps lo tienen y otros forceps no, y los que no lo tienen se llaman forceps rectos. Y a su vez, la cuchara tiene una ventana o una fenestra que hace que cuando se lo tome en la cabeza tenga menos presión y produzca menos lesiones sobre el bebé. Distintos modelos de forceps. Acá tenemos forceps ingleses, franceses y alemanes. Los forceps son todos, los que hablamos son forceps que son cruzados. Hay solamente uno que es paralelo, que después lo vamos a ver, que es el de Melinocho, se usó muy poco y ese sí está en los museos. Tenemos los forceps cruzados, curvos, que tienen esta curvatura, o rectos, que son rectos derechos. Después los vamos a ver un poquito mejor. Entonces, de los forceps curvos, el más conocido es el de Simpson. ¿Se acuerdan de Simpson, que realmente fue un genio? Fue un obstetra inglés. Un obstetra inglés que no solo inventó el forceps que más se utiliza, sino que hasta hizo los principios de la ventosa extractora, porque la ventosa extractora él se la había inventado para su obstétrica, que era Madame Lachapelle. Y entonces, como Madame Lachapelle no podía hacer un forceps, a pesar de que sabía mucho de forceps, Madame Lachapelle, después vamos a ver por qué, él inventó una ventosa que era con una especie de sopapa que con aire negativo le podía extraer el bebé. Pero Simpson no solo inventó eso, fue el inventor también de la anestesia. Él quería que las mujeres no tengan dolor cuando tenían su parto. O sea que
Los que inventaron la anestesia fueron los obstetras y no los cirujanos. Los cirujanos lo que hicieron fue operar muy rápido y operaban con un poquito de whisky, alcohol. Entonces lo emborrachaban bien al paciente, el paciente estaba emborrachado y en 5 minutos hacían una operación genial. Realmente eran expertos en hacer operaciones rápidas, pero no hacían ninguna anestesia. Simpson fue el que inventó la anestesia y la inventó para los partos. Y tuvo éxito en eso del invento de la anestesia. Tal es así que inventó lo que era la anestesia con éter y, por supuesto, fue la obstetra de la reina Victoria. Y le hizo el parto a ella y le puso éter, que la durmió un poquito y así no tuvo dolor. Y eso pasó a llamarse el parto a la reina, que después se siguió haciendo durante muchísimos años. El problema del éter era que la dosis de acción estaba muy cerca de la dosis de intoxicación, o sea que si uno le daba un poquito de más, la mujer pasaba para el otro lado. Pero fue un invento también de Simpson. Inventó entonces el forceps que más se usa, más utilizado, que lleva su nombre. Otro contractor, el tractor después vamos a ver cómo es. Un forceps de Ternier, después lo vamos a ver. Y también entonces tenemos los rectos que Gillan y Zweifel. Vamos a ver cada uno. Este es el forceps de Simpson, que se usa para partos que son muy bajos, casi de desprendimiento, donde la rotación de la cabeza va a ser menor a 45 grados y son forceps muy cortos. Antes se usaban forceps muy largos porque había que ir a buscar la cabeza. En este momento los forceps son cortitos porque son forceps de desprendimiento. Este es un forceps cruzado que es el de Nageli, que es muy parecido a este que tengo yo en la mano. Este es el de Ternier. El de Ternier es un forceps muy complicadito. Este es muy largo, porque lo usaban de antes. Y lo que tenía era un tractor. Vamos a ver para qué sirve el tractor. Me vas a ayudar. Tenelo por las cucharas. Este era el tractor. Sacábamos unos pedículos, lo poníamos en este cubo, corríamos la corredera y este era el tractor. Si ustedes veían el forceps anterior, vení, vamos a pararnos. El forceps anterior, que no tenía tractor, yo tenía que traccionar de las cucharas. Si tracciono la cuchara, no estoy traccionando en el eje de la cuchara. De los mangos, no estoy traccionando en el eje de la cuchara. En cambio, el tractor, yo tracciono de acá del tractor y estoy traccionando en el mismo eje de la cuchara. O sea que la tracción tenía mucho más, era más efectiva. Esa era la diferencia entre un tractor y el otro que no tenía tractor. Gracias. Ternier forceps francés, que era bastante complicado, pero ahora se usa muy poquito porque es solamente cuando hay que hacer grandes rotaciones. Seguimos con los forceps, vamos a ver forceps que son cruzados, pero que son rectos. O sea que la diferencia, la ven ustedes, que no tiene la curvatura pelviana. Son rectos. Y lo que tienen también el agarre acá, que es una corredera, o sea, no es una articulación fija. Entonces es ideal esto para cuando hay asinclitismo. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de cuando había descenso, el descenso que era sinclítico o asinclítico? Entonces, si era asinclítico, las cucharas tenían que estar distintas. Para eso servía este forceps de Gillan. Y esto, por último, era el forceps paralelo, el de Demilin-Ocho, que se usó muy poquito. Bueno, vamos a ver cuáles son ya vimos cómo son todos los forceps y vimos los distintos tipos. Vamos a ver cuáles son las indicaciones del forceps. ¿Para qué se va a indicar el forceps? Generalmente cuando hay que abreviar por alguna causa el periodo expulsivo. Estamos en periodo expulsivo, hay un compromiso de la salud fetal o otra causa, ya sea también materna, tenemos que abreviar ese periodo. Usamos un forceps para hacerlo mucho más corto. Si el periodo expulsivo es prolongado, también vamos a tener
una indicación, y la más común, que es el compromiso de la salud fetal, que antes se llamaba el sufrimiento fetal agudo, donde esa palabra un poco se quiso sacar de las expresiones obstétricas, porque es decir, bueno, tuvo un sufrimiento como que el bebé sufrió y la mamá y la familia no lo entiende muy bien. Pero un compromiso de la salud fetal. Las indicaciones de forceps, ya las conocemos. Vamos a las contraindicaciones. O sea, ¿cuándo no vamos a realizar un forceps? Cuando hay una contraindicación del parto vaginal, por ejemplo, por una desproporción pélvico-fetal. Cuando el cuello no está totalmente dilatado. Cuando se desconoce la variedad de posición, que eso habíamos hablado mucho el viernes. Si no sabemos la variedad de posición, no vamos a saber cómo colocar un forceps, no se podría utilizar. Cuando hay ausencia de adecuada analgesia, eso es una condición, una contraindicación relativa. Nosotros muchas veces no hay una analgesia muy buena y sin embargo debemos hacer un forceps. Bueno, hacemos alguna analgesia local y después lo colocamos. Inexperiencia del operador, eso es realmente interesante y es importante. Si uno no está habilitado, si uno no está entrenado para hacer un forceps, mejor no hacerlo y hacer cualquier otra cosa, hacer una cesárea. Y los fetos desmineralizados, que son esos que se llaman huesos de cristal, donde se fracturan por cualquier cosa, por supuesto, con el forceps se fracturarían todo, no se debería hacer. Bueno, indicaciones, contraindicaciones, y vamos a ver condiciones. Las condiciones que son 5 y que realmente hay que medio saberlas de memoria. Primera condición, el canal de parto debe ser expedito. No puede nada interponerse como para que no se pueda realizar el parto por vía vaginal. Si esa condición no se cumple, no se puede hacer un forceps. La dilatación debe ser completa. En algunos libros van a leer completa o completable. Ustedes ténganlo en cuenta que tiene que ser completa. Completa 10 centímetros. Si no, no se puede colocar el forceps. La presentación debe estar en tercero o cuarto plano, o sea que tiene que ser encajada o profundamente encajada. En Estados Unidos, el tercer plano hablan de un forceps medio que está contraindicado. Nosotros acá seguimos haciendo forceps en tercer plano y en cuarto plano y estaría indicado. Debe conocerse la variedad de posición, porque si no, no sabemos cómo colocar el forceps. Y las membranas tienen que estar rotas. 5 condiciones, hay que saberlas de memoria, ya están. Y es de buena técnica, eso no es una condición, de colocar una sonda vesical previamente antes de hacer el parto para que la vejiga esté vacía. La toma ideal, que es la mejor de todas para que no traiga complicaciones en el bebé, es la toma biparieto-malar. Esa es la toma ideal. Agarrar el chiquito por los costados. También tenemos otra toma ideal que sería la biparieto-malar, pero invertida. Si el bebé en vez de estar en occipito púbica, por ejemplo, está en occipito sacra. Entonces las dos de arriba son las tomas ideales, invertida y directa, y las tomas que estarían contraindicadas, que no se debería hacer, que son patológicas, que son traumáticas, sería, por ejemplo, la vía auriculobregmática, donde por un error la colocaríamos ahí. Estas son por error de la variedad de posición, y donde ahí se puede fracturar la apófisis estiloides y producir, por ejemplo, una parálisis facial, o la frontomastoidea, donde podemos hacerle una lesión en el ojo del bebé. Están contraindicadas y es solamente porque se colocó, por un error del que colocó el forceps. Sigamos. Clasificación de los forceps. ¿Se acuerdan que habíamos hablado medio bajo y es los altos? El alto sería cuando está por arriba del tercer plano y están totalmente proscriptos. Esos forceps que antes se hacían, en estos momentos son reemplazados por una cesárea. El chiquito está en primero o segundo plano, hay que hacer una cesárea. El bebé está en tercer y cuarto plano,
o sea que está encajado, profundamente encajado, podemos realizar un forceps. Se tienen que cumplir todas las demás condiciones. Les puedo asegurar que hacer una cesárea en un chico que está profundamente encajado, con una dilatación completa, o sea, porque el médico no se atreve a hacer un forceps, es muy complicada. Realmente es muy difícil ir a buscar el bebé ahí abajo y subirlo para sacarlo por una cesárea. Por eso, teóricamente, la cesárea no reemplazaría al forceps. El forceps tiene sus indicaciones y la cesárea tiene sus indicaciones, pero no es que una pueda reemplazar a la otra. El forceps, que tiene una acción prensora, sí, es muy buena acción prensora. Es muy buena acción rotadora, puede rotar muy fácilmente al bebé, y tiene una muy buena acción tractora, donde tracciona bien firmemente para extraerlo. ¿Qué pasa con las rotaciones? Fíjense que si yo tengo el forceps puesto y hago una rotación de 45 grados de esta manera, es una rotación externa muy pequeña, pero la interna es muy grande y produce lesiones en la vagina. En cambio, yo voy a hacer una rotación distinta. Llevo para afuera bien los mangos, entonces hago una rotación, y la rotación externa es muy larga y la rotación interna es muy pequeña. ¿Se dan cuenta la diferencia entre rotar así y rotar como se debe, que es de esta manera el forceps se rota, para evitar lesiones internas de la vagina? ¿Cómo aplicamos el forceps? Hay dos leyes, y estas leyes también las deberíamos conocer de memoria, donde la primera ley dice que para las tomas en directa, ¿se acuerdan que estamos en occipito púbica, occipito sacra? La primera rama a introducir va a ser la izquierda. La rama izquierda. En cambio, cuando la variedad de posición son transversas u oblicuas, la primera rama a introducir va a ser la posterior, no importa sea izquierda o sea derecha. Si es una occipito ilíaca izquierda anterior, la rama posterior va a ser la derecha, pero vamos de nuevo, la rama posterior sigue siendo la izquierda. Occipito ilíaca izquierda anterior, está así, pero si es una occipito ilíaca derecha anterior, la primera rama a introducir va a ser la posterior, que es la derecha. O sea que ahí varía según la variedad de posición. Esto es una cosa que es obvia, donde las ramas derecha e izquierda se tienen que tomar con la mano derecha y van a ser introducidas en la hemipelvis, como es lo contrario, como se van a lo contrario. La izquierda va a ir a la izquierda y la derecha va a ir a la derecha de la paciente, porque la paciente está invertida. Vamos a introducir la primera rama. Vamos a hacer una occipito púbica, que es la presentación más fácil. Ahí se ve la cabeza, que está en tercer, cuarto plano. Y la primera rama que vamos a introducir, por la ley, es la izquierda. Tomamos toda la mano como mano guía. Podemos ponerle vaselina para que patine mejor y introducimos directamente toda la rama. Esa es la introducción de la primera rama. La dejamos suelta y teóricamente se va a quedar, no se va a salir. Podemos igual tener un ayudante para que la sostenga. Vamos a introducir la segunda rama. Tenemos la primera ya introducida y la segunda ya no entra tan fácil como entró la primera. Entonces, uno que no nos va a caber toda la mano como guía, entonces usamos dos dedos, ponemos vaselina y lo que hacemos es un movimiento que se llama justamente Madame La Chapelle, la obstétrica de Simpson, que no colocaba forceps, pero sabía muy bien cómo se debía hacer. Y ella ideó un movimiento en esa itálica que es para poder introducir la segunda rama. Y ese movimiento es el que se hace para introducir la segunda. La primera se introduce directamente, la segunda con un movimiento que se llama de Madame La Chapelle. Tenemos las dos ramas colocadas, lo articulamos y hacemos una tracción de prueba. Hacemos primero la verificación de la toma. ¿Cómo hacemos? Tactamos para ver si la sutura interparietal está realmente en el centro, equidistante, en el medio, equidistante de las dos ramas.
Y eso nos habla de una toma bien hecha. Verificamos la toma. Segundo, hacemos una tracción de prueba. Sosteniendo la cabeza, traccionamos un poquito a ver si la cabeza también sigue acompañando al forceps y no que el forceps se venga solo y la cabeza se quede, porque eso produce traumatismos, hundimientos craneales importantes. Y una vez que hicimos esas dos pruebas, hacemos la tracción propiamente dicha. Traccionamos de los mangos y traccionamos primero, como siguiendo el canal de parto, primero hacia los pies del obstetra, después hacia el eje y después, para extraerlo, hacia la cabeza del obstetra. Con una mano traccionamos y con la otra mano protegemos el periné. Hacemos desarticulación de las ramas. La última que entró es la primera que sale y la primera que entró es la última en salir. Hicimos el parto y donde la cabeza salió y después seguimos nosotros con el parto de los hombros y el parto de todo el resto del cuerpo. Así que con esto completamos el parto y todo salió muy bien y todo salió en orden. Complicaciones con el forceps. Ojo con las complicaciones, porque las mismas complicaciones que vamos a leer ahora se pueden producir con un parto normal. Entonces, cuando yo les lea y conozcamos las complicaciones del forceps y les digo que son las mismas del parto normal, ustedes me van a decir, ¿y para qué existe el parto normal? Hagamos cesárea todas. No, pensamos todavía que el parto normal sigue siendo el parto ideal en el siglo XX. Por ahí dentro de 50 años van a decir, miren lo que decían en el Hospital Durán, qué barbaridad hacer partos por la vagina, qué cosa rara que era. Y cambiaron. Bueno, por ahora pensamos que es lo mejor. Complicaciones maternas, tempranas y tardías. La temprana hay mayor dolor que un parto. Mayor incidencia de desgarros, porque el forceps aumentó el tamaño de los diámetros y hace desgarros de tercer y cuarto grado. Laceraciones, mayor pérdida de sangre y hematomas. Hematomas porque por ahí se produce desgarramientos de los vasos en zonas que por distensión, zonas que no están abiertas y hacen un hematoma interno. Tardías, la incontinencia urinaria, que es terrible, la incontinencia fecal más, daño del esfínter anal y prolapso genital. Todo esto son complicaciones que pueden producirse. Complicaciones neonatales. La complicación más frecuente es las marcas, que son las improntas que deja la cuchara. Esas improntas, de todas maneras, que se ve acá, de todas maneras en 24 horas, 48 horas se va. O sea que no es una lesión importante. Pero sin embargo, podemos ver, bueno, esta es otra impronta de la cuchara en la mejilla. Pero sin embargo, podemos ver hematomas que son más terribles. Miren este hematoma en la mejilla, o hematomas por una toma frontomastoidea donde se lesionó el ojo. Esas marcas, en las primeras que vimos, 24 a 48 horas se van. Las tomas incorrectas pueden producir, sí, vesícula, necrosis o traumatismos muy importantes. Esta es una parálisis facial por compresión del nervio facial, por una toma que estuvo mal hecha. Y acá lo que vemos es un hundimiento del parietal, que eso después tiene que se tiene que operar. Parece como una pelotita de ping-pong. Y acá miren cómo marca el dedo y también un hundimiento del cráneo. Eso se opera y lo que se hace es poner una placa de titanio o algo distinto que proteja ese lugar. Bueno, conclusión final y ahí terminamos lo de forceps. Antes de aplicar en forceps hay que tener muy en cuenta que se tiene que hacer una correcta evaluación obstétrica de la condición que estamos, ante la condición obstétrica que estamos. Conocer exactamente el mecanismo de parto en la etapa que estamos y conocer exactamente la variedad de posición. Cumplir con todas las 5 condiciones que habíamos hablado y tener destreza y criterio del operador, ¿no? O sea, que el operador realmente esté entrenado para hacerlo.
Y si no está entrenado o capacitado, mejor no haga un parto instrumental y hacer una cesárea aunque cueste más. Vamos a hablar dos palabritas más de el otro parto instrumental que hay, que es la ventosa extractora, la ventosa obstétrica, que también lo inventó Simpson. Y lamentablemente acá en Argentina se usa muy poco, pero en otros países del mundo se usa muchísimo más frecuente que el forceps, y es como la primera instancia para un parto instrumental es esa. La ventosa es un excelente instrumento para hacer partos instrumentales, tiene las mismas condiciones, las mismas indicaciones, todo igual que el forceps, y tiene menos complicaciones porque hay menos traumatismos en el feto y en la madre. Acá en Argentina lamentablemente no se usa mucho, no prendió. En Europa y en Asia la mayoría de los partos se hacen con ventosa. Y por último vamos a hablar sobre desgarros y episiotomía. La episiotomía que nosotros... Hay tres tipos de episiotomía. Una que es la medial, otra la transversal y otra la oblicua. Nosotros la que usamos es la oblicua. En Estados Unidos la que más se usa es la transversal, la medial, la que va hacia el recto. Uno dice que por ahí si existen, como la episiotomía ayuda a que haya desgarros, ese desgarro estaría comprometiendo el recto, la medial. Entonces, la medial no la usamos, en Estados Unidos sí se usa, la oblicua es la que usamos nosotros y la transversal no sirve para nada porque no amplía bien las partes blandas. De todas maneras, como habíamos hablado la otra vez, la episiotomía es un desgarro también, así que estamos tratando de evitarla. Y si en un momento dado no la podemos evitar, en un momento que está coronando ahí, hacer la mediolateral o la oblicua. Y los desgarros, que son de primero, segundo, tercero y cuarto grado, donde el primer grado agarraría la mucosa, segundo grado mucosa y piel, tercer grado mucosa, piel y tejido celular con músculos, y cuarto grado donde interesaría ya el recto y el esfínter del ano. Por supuesto que esos son desgarros muy importantes, complicaciones que son muy graves, digamos, un poquito, y donde llevarían un reparo muy especial. Reparar el esfínter del ano no es fácil. Lo primero es poderlo diagnosticar y encontrar realmente el esfínter del ano roto. Y una vez que se encuentra, lo que hacemos es suturarlo superponiendo un extremo con el otro. Y de esa manera se evitaría lo que es la incontinencia de materia fecal o la incontinencia de gases, que es muy importante. Bueno, y ahí terminamos toda la charla de hoy. No sé si quedó algo en especial que quieran preguntar o algo en especial que les podamos...